También agradecer de que puedan acceder a este video, a esta plataforma online para poder acceder a sus clases, en este caso del primer ciclo, primero y segundo medio, en su asignatura de historia. También con saludar, también quería comentar de que nosotros ya hemos iniciado este proceso eh, de la formación académica y la asignatura de historia. Esta es nuestra primera clase, nuestro primer módulo, donde vamos a ir trabajando algunos contenidos que son importantes para nuestra materia. Y para eso también comentarles que tenemos un texto que ha sido entregado en las sedes presencialmente, tanto en San Pedro como en la sede de Talcahuano. Ahí ustedes pueden acceder a sus textos de manera física, donde pueden trabajar y los vamos a utilizar durante todo este proceso. Así que también los insto a tener esa instancia, a acercarse a buscar sus textos para poder trabajar así en nuestra asignatura. De todas formas, también estos documentos están en formato digital, donde ustedes pueden acceder de manera gratis a estos textos para poder tenerlo en formato digital. Eh, y también en el caso de esta cápsula vamos a trabajar con el texto y con las actividades que ahí están presentes y lo vamos a ir haciendo de manera paulatina para poder trabajar todos juntos. Así que en ese sentido, invitarlos a que introduzcamos a nuestra asignatura eh, y como les comentaba al principio, vamos a tener distintos canales o medios de comunicación. Mi nombre es Víctor Saavedra, voy a ser el profesor de la asignatura de Historia. También les voy a dejar ahí en el contacto mi correo electrónico, que es victor.saavedrafuentes@gmail.com, que es un medio, un canal de comunicación donde podemos estar conectados frente a cualquier duda o consulta que vayan surgiendo sobre la materia. Para los que tienen el texto, estamos en el módulo 1 de primer ciclo de Ciencias Sociales, el cual se titula Construcción Histórica de la Sociedad. Por lo tanto, lo que vamos a ir desarrollando nosotros es iniciar el cuestionamiento o ponernos en discusión este concepto de historia como un proceso, ¿cierto? Hay que entender de que nuestra asignatura lo que busca es el estudio y la comprensión de los hechos del pasado para poder comprender y así tener una visión mucho más concreta de cómo se van desarrollando nuestros procesos en la actualidad. Para eso tiene la historia una utilidad o un mensaje que entregar. Por lo tanto, nuestro módulo 1, que se titula Construcción histórica de la sociedad, hace alusión a varios conceptos. Primero, comprender el elemento de construcción. Hay que comprender, chiquillos, chiquillas, que la historia se va generando a través de etapas, a través de procesos. No son meros acontecimientos, sino que son desarrollos que van de manera paulatina sucediendo y obviamente cada experiencia genera un aprendizaje, entonces se transforma en una construcción. Así como nosotros hemos pasado por distintas etapas, desde la niñez hasta la etapa de la adolescencia y luego la adultez, y podemos observar eso como una construcción, ¿cierto? Cada uno de nosotros se fue construyendo como persona a partir de esas etapas. Asimismo, nosotros vamos a entender que la historia también forma parte de una construcción. Y por lo tanto, estamos hablando de nuestra sociedad, de la sociedad chilena o de la sociedad en la cual donde nosotros vivimos, nuestro territorio. Por lo tanto, cuando hablamos de construcción histórica de la sociedad, estamos hablando de cuáles han sido las situaciones, los momentos, los acontecimientos que se han desarrollado y que han dado paso a que nosotros hoy día seamos la sociedad que somos, este Chile actual. ¿Cómo llegamos a ser hoy día lo que nosotros somos? Hay que echarle una mirada entonces al pasado para entender cómo se construyó. Entonces nuestro módulo 1, nuestra primera unidad, va a hacer alusión a ese tema, a ese concepto, de entender entonces cómo la sociedad chilena llegó hasta la actualidad, desde dónde vamos a tomar el inicio, desde cuándo nosotros tenemos historia, por ejemplo. Para eso tenemos que comprender que la unidad 1 que vamos a trabajar se titula La construcción de una identidad mestiza.
Y aquí ya vamos agregando nuevos elementos, porque ya no solamente incorporamos elementos de construcción, ¿cierto? De que la historia se va construyendo por etapas, sino que ahora nos habla de identidad y nos agrega el concepto de mestizo, de mestizaje. Cuando hablamos de identidad, tenemos que comprender la cultura, el quehacer cotidiano. Cada cosa que nosotros hacemos forma parte de una identidad, de nuestra propia identidad y de también identidades que son colectivas. Por ejemplo, eh, cada vez que uno plantea de que los chilenos son solidarios, se habla de un elemento común que tiene la sociedad. Y a eso le denominamos identidad. O sea, decir que el chileno es solidario forma parte de algo ya que está internalizado en las personas. O sea, hablamos de identidad, algo que se transmite, un mensaje. Y esta identidad nos agrega que es mestiza, es decir, nos habla del mestizaje, y el mestizaje tenemos que entenderlo como una mezcla o una unión entre dos culturas o una mezcla entre dos razas, como se denominó en algún tiempo, o también la unión entre distintos pueblos. En el caso de la experiencia de nosotros en Chile, eh, la mezcla entre cierto Europa, España principalmente, y los pueblos indígenas. A eso se le denomina mestizaje. Entonces, el inicio de nuestra historia, para efectos de nuestra asignatura, lo vamos a entender entonces cuando comienza este proceso, cuando en nuestro territorio existían pueblos indígenas, antes de la llegada, ¿cierto?, de los españoles. Y las temáticas que nosotros vamos a ir desarrollando en este módulo 1, el primero, el inicial, el que ya vamos a comenzar, se titula Pueblos Originarios. O sea, justamente vamos a tener que viajar al pasado y comprender nuestro país, nuestro Chile, pero en un momento más primitivo, en un momento donde no estaba la influencia europea, donde nuestro país o nuestro territorio estaba influenciado por civilizaciones como los incas, y nos constituíamos en distintos pueblos indígenas. Y esta unidad lo que busca es poder identificar los orígenes de nuestra sociedad y su historia, lo que hemos denominado mestizaje, ya que está conformada con los aportes tanto de la cultura de los pueblos originarios como también de los españoles, ¿cierto? Desde la llegada de los europeos en todo este proceso de conquista y luego posterior a la colonia, proceso de colonia que duró bastantes años. Como etapa 2 vamos a conocer lo que es el descubrimiento, lo que actualmente se denomina encuentro entre dos mundos. Eso es la forma de denominarlo, eh, entre América y Europa, pensando en los viajes de exploración que hizo posible que Cristóbal Colón llegara, ¿cierto?, en el siglo XV, en el siglo XVI, a el territorio americano, generando todo este proceso de sincretismo, de unión, de mezcla cultural, a lo cual se le denomina encuentro entre dos mundos, antiguamente, ¿cierto?, descubrimiento de América. Ahora, en esta unidad o en este capítulo, vamos a conocer cómo fue el proceso de la llegada de los españoles a América y específicamente a Chile durante el siglo XVI y durante todo el proceso donde ellos fueron instaurando su cultura, sus costumbres y también fueron capaces de eh, incorporar una nueva forma de pensar y de transformar una nueva sociedad. Todos procesos de cambio para dar paso, por supuesto, a uno de los procesos más importantes de la historia de Chile en términos de su inicio, que tiene que ver con la colonia. El concepto de la colonia tiene que ver con la forma en cómo España eh, dominaba o controlaba sus territorios. Era de carácter colonial, ya que ello era el imperio, la hegemonía, el poder total. Por lo tanto, esta forma colonial, colonialista, de someter al territorio, era la forma en cómo se administraba nuestro país. O sea, Chile dependía 100% de España, 100% de la administración que tenía la corona española. Y en este periodo, que va entre el siglo XVII hasta comienzos del siglo XIX, en el cual se establecen las principales instituciones de la administración española, o sea, constituyéndose los rasgos de nuestra sociedad actual. Es en esta época donde aparecen las primeras formas de organizarnos, las primeras estructuras de un Estado, o del Estado moderno que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, es importante mirar este proceso colonial, independiente de que fue un proceso de sometimiento, sino que también observarlo como un proceso de construcción
que es el tema que hoy día tenemos que incorporar cuando analizamos la historia. Entonces ya sabemos que nuestra unidad 1 vamos a viajar a el concepto de los pueblos originarios, ir a este Chile inicial, a este proceso donde nosotros vamos a poder conocer e incorporar una nueva mirada a lo que es la historia. Entonces, los que tienen su texto, su cuadernillo, la idea es que podamos avanzar, así mismo como lo estamos observando en la pantalla, y nos vayamos al inicio, donde se nos plantea una pregunta importante sobre cómo se fue construyendo nuestra identidad. Y aquí hay varios conceptos que nosotros tenemos que incorporar y también dilucidar, puesto que, como les mencionaba anteriormente, la construcción histórica y la identidad son conceptos que van de la mano, son conceptos que se relacionan entre sí. Ahora, si nos hacemos la pregunta que está en el texto y comentamos un poco de cuál sería nuestro plato de comida favorito, donde van a aparecer, me imagino, diversas ideas, eh, vamos a tener que comprender cómo se elaboran estos platos. Por ejemplo, en el caso de nuestra cazuela, típica cazuela, ¿cierto? Que nosotros tanto comemos en el plato típico chileno. Si nos vamos a la tabla de procedencia, que aparece aquí en un costado de la pantalla, nos vamos a dar cuenta que hay alimentos, productos, que son de procedencia 100% de América, o sea, eran originarias de nuestro territorio, y hay alimentos que eran procedentes de España, es decir, fueron introducidos en nuestro territorio a partir de la llegada del europeo. Por ejemplo, entonces, en el caso de nuestra cazuela, que requiere de choclo, requiere de papa, por ejemplo, zapallo, eh, tenemos ají, pero eso va a depender del gusto personal. Y en el caso de los productos de España que incorporan a nuestra cazuela, vamos a poder encontrar, por ejemplo, las carnes de cerdo, de pollo, de oveja, de cerdo, lácteos, trigo, aceitunas, uvas, lechugas, son elementos que también van a venir desde España. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros platos de comida, nos damos cuenta de que los productos con los que se elaboran no son 100% o no en su totalidad originarios, sino que son una mezcla y que tienen que ver con la forma en cómo España y América se fueron conectando en este sincretismo cultural. Por lo tanto, nosotros en nuestro día a día vamos observando y vamos conociendo cómo algo tan cotidiano como nuestros alimentos, el almuerzo, nuestros platos de comida, tienen un origen y tienen un sentido en este proceso histórico al cual se le denomina encuentro entre dos mundos, entre los pueblos originarios de América y de Chile con la llegada del europeo. Incluso ahí en las preguntas a esta actividad, la número 4 nos menciona cómo observamos nosotros o qué pensamos de que la cazuela que comemos en Chile y en América es un plato típicamente mestizo. ¿Por qué cree usted que se hace esta afirmación? Justamente con lo que hemos estado analizando, nos damos cuenta de que la cazuela es un plato que tiene mezcla entre elementos propios de Europa con tradiciones de los pueblos indígenas. Entonces, al ser una mezcla, es algo propio del mestizaje, de este proceso de unión, de encuentro entre culturas diferentes y que al llegar a esta conexión van a dar paso a una nueva sociedad, a una nueva identidad y que actualmente nosotros le hemos denominado, ¿cierto?, ser chileno o pertenecer a nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tener esa mirada de que la historia entonces es una construcción, ha ido paso a paso de manera paulatina construyendo esta identidad nueva o esta identidad actual.
Si nos situamos un poco en el tema, primero, habitualmente las personas no se preguntan qué significa ser chileno. Simplemente nacemos en un lugar y esto determina nuestra nacionalidad. Luego, con la formación que nos da la familia o la escuela y el entorno más cercano, como la población, ¿cierto? Nos identificamos con una forma de ser y nos reconocemos, ¿cierto?, unos a otros, como si nos miráramos en un espejo. A esto le llamamos identidad. Sin embargo, llegar a ser chilenos ha sido un largo camino, un proceso, ¿cierto? Y nuestra identidad se fue configurando de a poco, paso a paso, a lo largo de la historia. Al llegar los españoles a América, nuestro territorio ya estaba poblado por diferentes pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿cierto? Y así, a partir de este encuentro entre mundos diferentes, comienza a construirse lo que llamamos identidad mestiza, ya que surge la mezcla entre dos culturas, que es lo que hemos estado conversando, dialogando de una u otra manera. Para comprender entonces nuestra identidad chilena, es fundamental que nos remontemos a las bases, al origen de dicha identidad, es decir, al mestizaje o fusiones culturales que provienen de la coexistencia entre pueblos indígenas y españoles, africanos u otros integrantes de otras partes del mundo que a lo largo de los siglos han construido lo que es la diversidad cultural hispanoamericana. O sea, es decir, hay que entender que este proceso de mezcla, este mestizaje, es una construcción que es importante para la coexistencia, o sea, es necesario para poder convivir en el mundo en el que nos encontramos. Las huellas del pasado conviven y se manifiestan en nuestra realidad cotidiana y se expresan, por ejemplo, en los nombres de los lugares donde habitamos, en lo que comemos y en nuestras creencias más arraigadas. Saber cómo ha sido este proceso nos ayuda a conocer mejor a nosotros mismos y comprender algunos conflictos del presente que provienen de hechos del pasado. Entonces empezamos ahora a incorporar un nuevo elemento de que la historia tiene utilidad y el aprendizaje que nos deja las experiencias vividas nos van a permitir entonces tomar mejores decisiones. Incluso en la página siguiente hay una actividad donde nos hace algunas preguntas y se menciona a dónde hemos nacido, ¿cierto? ¿En qué lugar nació? ¿Dónde vive actualmente? ¿Y qué lugar a lo mejor de Chile le gustaría conocer o viajar? Si nos hiciéramos esas preguntas y las lográramos identificar, ¿cierto? En el lugar donde nacimos, donde vivimos actualmente, podemos reflexionar lo siguiente. Saber la procedencia que tienen los nombres de algunos lugares que mencionó podría referirse al significado de algunos. Si comenzamos con este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de algo que es súper importante, de que el nombre de nuestra población, el nombre de las calles, el nombre de la comuna donde yo vivo, tiene un significado, tiene un sentido. Y si nosotros indagamos, buscamos cuál es el significado que tiene, vamos a comprender un sentido de pertenencia con el lugar. Eso nos va a dar una mirada distinta y eso nos genera identidad, nos genera cultura. Por lo tanto, hablar de historia es hablar de una mirada justamente mucho más amplia, entender de que los lugares, las situaciones o las experiencias que vivimos se van desarrollando a partir de una acción. Ahora, otra pregunta de reflexión menciona que ¿por qué creemos actualmente que existen muchas calles, nombres de calles, tanto en las comunas, en las regiones, en fin, que tienen origen español y también origen indígena? Bueno, según lo que ya hemos dialogado y lo que hemos ido analizando, vamos a entender de que hubo una gran mezcla cultural. Por lo tanto, era inevitable de que este Chile actual en el que nosotros vivimos no se evidencie esta mezcla. Y la forma más habitual de poder observarlo tiene que ver con las calles y sus nombres, y donde vamos a encontrar avenidas y que tienen una tipología asociada a los españoles y nombres asociados al mundo indígena.
Entonces vamos a analizar el concepto de nuestros pueblos originarios. ¿Qué vamos a entender entonces o de qué hablamos cuando mencionamos a estos pueblos de carácter indígena que denominamos pueblos originarios? El investigador estadounidense Dubbins ha calculado que un 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. La muerte de muchos de los indígenas que habitaban este territorio a la llegada de los españoles constituye uno de los desastres demográficos mayores de la historia, o sea, una cantidad de población que se ha perdido o que ha sido disminuida producto del encuentro entre estos pueblos. Ahora bien, sin embargo, esto no solo se debió a la rebelión indígena frente a los conquistadores, sino que también a enfermedades que los europeos trajeron con ellos y ante las cuales los indígenas americanos aún no contaban con las defensas naturales, como por ejemplo la gripe. Ahora, las sociedades indígenas, si bien opusieron resistencia a los conquistadores, adoptaron gran parte de las creencias y costumbres españolas. En algunos casos, estas creencias, que son occidentales, se mezclaron con elementos de la cultura originaria, dando paso a un fenómeno denominado sincretismo, ¿cierto? Que es lo que yo mencionaba, a la mezcla o a la unión de culturas. En otros casos, muchas de las costumbres y culturas propias de la identidad indígena se perdieron con el tiempo. Y por ello, frente a esta situación, es pertinente preguntarse qué debo de nuestros pueblos originarios que podemos observar como parte de la cultura actual de América. ¿Cómo se ha logrado preservar el legado y la memoria si gran parte de ellos no dejaron testimonio escrito? Bueno, es complejo cuando empezamos a reconstruir nuestro pasado porque empezamos a buscar indicios, vestigios, elementos que nos permitan conocer y comprender cómo se fue desarrollando. Y a pesar de que hoy día nosotros conocemos mucho al pueblo mapuche y también a los pueblos del norte como aymaras, entre otras culturas, en nuestro país existían distintos pueblos y distintas pequeñas comunidades a lo largo de todo nuestro territorio que hoy día ya no existen. Hoy día han desaparecido por distintos motivos que vamos a ir analizando. Entonces, este proceso o la experiencia vivida por los pueblos indígenas ha sido también un proceso traumático, un proceso complejo, donde su población ha ido en disminución por sobre este proceso de mezcla o de mestizaje. Entonces todavía hay muchos aspectos que se desconocen acerca de nuestros antepasados, ya que no han quedado testimonios o evidencias escritas de ellos. Sin embargo, muchas costumbres y tradiciones se preservaron oralmente de generación en generación, manteniéndose hasta el día de hoy. Los cronistas españoles también ayudaron a preservar la memoria, dejando registros de lo que observaban en los diarios personales. Por otra parte, los descubrimientos arqueológicos y diversas investigaciones han permitido reconstruir el mundo y la forma de vida de los pueblos prehispánicos. Por lo tanto, estamos en un proceso todavía de construcción, de conocimiento, de poder saber cuál fue la experiencia real vivida por estos pueblos indígenas. Ahora, ¿cómo era la vida en América antes de la llegada de los españoles o antes de la llegada de Colón? Antes entonces que los europeos llegaran a América, coexistían distintos pueblos indígenas, con formas de vidas y costumbres y organizaciones sociales diversas y variadas por supuesto entre sí. Cada uno de ellos aprendió a interactuar con su medio natural, desarrollando una determinada forma de vida, desde los cazadores recolectores que hacían sus recorridos de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, hasta las grandes y complejas civilizaciones como los incas, los mayas y los aztecas allá en México y en Centroamérica, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante comprender de que América tenía una estructura bastante compleja, con civilizaciones y con pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio. Y cuando ya comienza el proceso de vínculo con el mundo europeo, eh, ya va a haber un elemento más de sincretismo cultural. La imagen que observamos es de una ruca araucana, es una imagen del siglo XIX,
y que representa de una u otra forma cómo era la forma de vida de los pueblos indígenas ya con la influencia europea del mundo español. Entonces hasta aquí lo que tenemos que considerar o tener presente es de que estamos analizando nuestro primer módulo del primer ciclo, analizando el concepto de la historia, entendiendo que es una construcción y para poder comprender la historia de nuestro país tenemos que irnos a su pasado, a ese pasado más actual que son la formación de los pueblos indígenas o los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos a América. Entonces, para poder comprender el continente americano y sus raíces, su identidad, es fundamental preguntarnos sobre cuáles eran las formas de vida que tenían nuestros pueblos originarios, cómo se organizaban en las tareas que les permitían vivir, quiénes tomaban las decisiones y cómo obtenían lo necesario para poder subsistir. Estas y otras son algunas de las preguntas que usted podrá responderse luego de la lectura de esta unidad y a continuación obviamente vamos a ver una clasificación que destaca cómo se organizaban de forma social, política y económica los pueblos originarios a la llegada de los españoles, es decir, qué estructura tenían, cómo convivían entre ellos y con el entorno. Y para eso tenemos que comprender que una de estas maneras se denominaba bandas. ¿Y quiénes eran las bandas? Estas bandas eran nómades, es decir, se trasladaban de un lugar a otro en busca de su alimento. Generalmente viajaban en grupos pequeños de personas que se establecían por breves periodos de tiempo en diferentes lugares, de acuerdo a sus necesidades de alimentación, abrigo y subsistencia. Se dedicaban principalmente a la caza de animales y a la recolección de frutos silvestres. En cuanto a su organización social, tenían un fuerte sentido de igualdad sin desarrollar jerarquías. Existían las tribus. Las tribus no eran nómades, sin embargo, no se establecían de manera definitiva en un lugar determinado, ya que el desgaste que iban sufriendo las tierras de cultivo le llevaban a trasladarse cada cierto tiempo en búsqueda de otras tierras mejores. Tenían entonces cultivos de maíz, quinoa, poroto y también se dedicaban a la recolección de frutos, de la estación y de las cacerías de animales. Este tipo de agrupación reunía un número mayor de personas, por lo que su organización social reconocía a un jefe como la autoridad especial. Y también se encontraban los señoríos, que estos ya eran grupos sedentarios, eran más sofisticados, es decir, se establecían en pueblos y en caseríos, lo cual les permitían contar con una población más numerosa, se dedicaban principalmente a la agricultura y al pastoreo. También desarrollaron otras actividades más especializadas como la elaboración de objetos de cerámicas textiles, lo que eran utilizados en rituales religiosos de la vida cotidiana. Al ser grupos más numerosos, su organización social contaba con un poder central, reconocido y respetado por todos, el que tomaba las decisiones y ordenaba los asuntos cotidianos. Entonces tenemos que entender que existían distintas formas de organizarse y una de las más importantes, porque vimos la más básica, era la civilización. Estos eran grandes imperios sedentarios que articulaban a una gran cantidad de población en extensos territorios. Perfeccionaron complejas técnicas de cultivo, lo que les permitió contar con alimentos suficientes para autoabastecerse y generar un importante intercambio comercial. Además, desarrollaron un profundo estudio de la naturaleza que se expresó en el campo de las matemáticas y de la astronomía. Lograron dominar e imponerse a otros pueblos y en cuanto a su organización social, constituyeron estados con un poder central encabezado por un rey o por un emperador. Por lo tanto, la civilización va a ser la forma de estructura más importante que va a existir en nuestro continente americano. Para nosotros la más influencia que hemos recibido es de los incas, como se ve en la imagen. Entonces, chiquillos, chiquillas, la idea es que hoy podamos incorporar como elemento de nuestra construcción saber que la historia de Chile de una u otra forma inicia o comienza a partir de las culturas y pueblos originarios, que es lo que nosotros queremos iniciar a partir de este módulo y que vamos a ir desarrollando clase a clase a medida que vayamos avanzando en nuestra asignatura.
Así que como primera parte o como primera etapa, los insto a motivarse con conocer los pueblos indígenas, incorporar estos nuevos conceptos de construcción, de identidad, de mestizaje, y así poder la clase siguiente ir avanzando en los contenidos. Esperemos que estemos conectados siempre y que todo se encuentre muy bien, y así nos estamos volviendo a ver pronto en las asignaturas y en las clases de historia. Así que los insto a buscar sus textos de manera física, los que no han ido, sino a conectarse a las clases online que son los días jueves, y también en el caso de esta instancia poder tener una cápsula pedagógica en el canal de YouTube. Así que estén muy bien, chiquillos y chiquillas, nos vemos pronto.